Día 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer. Reflexionemos qué se ha reivindicado en esta fecha. Yo os quiero dar mi propia opinión. Cada año que se va reivindicando esta fecha, de nuevo se repite la misma historia, el mismo cuento, por así decirlo. No se para de hablar sobre el Alzheimer, sobre la enfermedad y sobre los fármacos. Algo que yo creo que todo el mundo ya conocemos hoy en día. Creo que tantas y tantas familias en todo el mundo, por desgracia, conocen lo que es la enfermedad, conocen las etapas de la enfermedad, conocen todos los problemas que lleva esta enfermedad a la familia, ¿no? Y también, por otro lado, tantas inversiones en tantos futuros medicamentos que, tristemente, no hacen nada. Medicamentos que les vuelvo a recordar desde la fecha 2005, salieron más de 245 medicamentos. Hoy en día quizás ya estaremos por los 280 fármacos que se sacaron de las farmacéuticas y, desgraciadamente, ninguno ha logrado nada, ninguno ha logrado frenar la enfermedad ni tan siquiera darles calidad de vida al enfermo, porque los estragos que causan estos medicamentos creo que también a nivel mundial son súper conocidos. Inclusive los dos últimos fármacos de hace 3 años que se intentó sacar y uno de ellos se sacó al mercado, llevó muchísima polémica. Inclusive propios médicos, neurólogos, inclusive se opusieron a la propia FDA de que cierto medicamento saliera al mercado porque este medicamento estaba comprobado que producía hemorragias cerebrales. Así que imagínense, ¿no? Pero detrás de todo esto, no se olviden ustedes de que también hay unos intereses grandiosos, ¿no? De hecho, muchas veces cuando yo toco este tema de la medicación o de los fármacos para el Alzheimer, hay gente que de vez en cuando escriben y se preguntan que si hacen tanto daño, si tienen tantos efectos secundarios, si degradan tantísimo a la persona, ¿por qué los recetan, no? Pues a mí me gustaría volverles a recordar a ustedes de que si siguen recetando, porque detrás hay todo un imperio, toda una trama, todos unos intereses económicos, todo también unos intereses inclusive en la propia bolsa, porque hay ciertas compañías que incluso cotizan en la bolsa, ¿no? Y de nuevo, valga la redundancia, debemos, y yo principalmente, debo de recordarles a ustedes de que este tipo de empresas farmacéuticas realmente son las empresas o son las compañías dedicadas en crear enfermedades. No están enfocadas realmente ni en prevenirlas ni en erradicarlas, ¿no? Son muchos los años ya que se lleva pues investigando el Alzheimer, pero tristemente, como les digo, pues está todo enfocado a nivel químico. Aunque también hoy en día, y en otros vídeos también yo les he hablado, y les invito además que ustedes busquen otras opiniones a través de Internet, porque Internet es la universidad gratuita que todo el mundo tenemos para tener buena información, información verídica. Internet nos posibilita inclusive podernos acercar a propias universidades, a ver artículos que sacan allá los médicos, ¿no? O las eminencias de médicos, ¿no? Y también hoy en día, en este año 2025, está más que repetido y más que hablado de que el Alzheimer es la enfermedad tipo metabólica, tipo 3, tipo diabetes 3, es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad que además que tiene prevención, se debe de tratar desde otro prisma, lejos de lo que es hasta ahora las sustancias químicas. Pero la reflexión que yo hago, más que el día del Alzheimer, que como yo les digo es visibilizar de nuevo qué es la enfermedad y como todos conocemos ya qué es la enfermedad, ojalá de verdad se centraran también más en qué hay detrás del Alzheimer. ¿Por qué no visibilizar cómo esta enfermedad rompe las familias? Ojalá de verdad, más que hablar de la enfermedad, de las etapas, del deterioro que va a tener la persona, de los cambios de humor, de la agresividad, del aspecto físico, de la complejidad de la enfermedad, de cómo va a ir evolucionando la falta de la memoria, de complicaciones como neumonías, como infecciones recurrentes urinarias, como dejar de caminar, ¿por qué no se visibiliza muchísimo más lo que hay detrás de esta enfermedad? ¿Por qué no se habla que realmente es una enfermedad que tiene unas connotaciones muy serias a nivel mundial? Tiene unas connotaciones tanto sociales y sanitarias, económicas y, por supuesto, familiares, ¿no?
el precio que esta enfermedad hace pagar a las familias que tienen a un ser querido diagnosticado con esta enfermedad. ¿Por qué no se habla también de que cada vez hay menos centros públicos para atender este tipo de personas con este tipo de enfermedad? ¿Por qué no se habla que también inclusive hasta las instituciones o las residencias privadas cada vez es más difícil? Inclusive aún pagando es complicado encontrar una porque están todas saturadas, están llenas. Y las públicas, lo mismo. Largas colas de espera de 2 años o 3 años, ¿no? ¿Por qué no se habla de esta dejado a la mano de Dios realmente esta realidad de los adultos mayores con esta enfermedad? ¿Por qué no se habla de que se tendría que quitar también el estigma de que el Alzheimer forma parte del envejecimiento? No es así. Ya se da como por hecho y quizás por eso en el fondo no se investiga tantísimo. O si hay pocos laboratorios que realmente se impliquen en esta enfermedad, sacan o van a sacar unas terapias o unos productos que además son carísimos para el público. ¿Por qué no se centran realmente más en buscar este tipo de soluciones? ¿Por qué los gobiernos no se centran en ayudar más económicamente a las familias que tienen a un familiar diagnosticado con esta enfermedad, por ejemplo? ¿Por qué los gobiernos de cada país no sacan nuevas leyes donde beneficien también a la familia y al cuidador y también económicamente? ¿Por qué los gobiernos no sacan nuevos decretos o ayudas económicas para las personas que dejan todo, que dejan su propia vida por cuidar? Y luego cuando se acaba la historia, que tantas veces yo les he dicho en mi canal, cuando se acaba la historia, ¿quién piensa en el cuidador? ¿Quién piensa en él? ¿Qué futuro le espera a un cuidador que a lo mejor dejó de trabajar 10, 15 años o 20 años? ¿Qué le espera? Pues le espera un futuro muy jodido. ¿Por qué? Primero, más viejo o más vieja, apenas recursos económicos, porque mientras has cuidado no has podido trabajar, todo lo contrario. Si has tenido quizás algún dinero ahorrado, se te ha ido en acondicionar la casa, por ejemplo, en comprar cosas para el enfermo, por ejemplo, porque hay muchas cosas que no entran dentro de la seguridad social. Porque, como yo digo, no se centra realmente los gobiernos en hacer unas políticas que ayuden realmente a las familias. Y yo además lo digo también porque yo también pasé por ese rosario, por ese camino de rosarios, de espinas, que fue también ser cuidadora, de vértelas y deseártelas cada mes con una pensión de la cual tenía que mantener a mi mamá en muy buenas condiciones y mantenerme yo y pagar todos los gastos de la casa. Porque, como les digo, no se visibiliza más esta realidad del enfermo y se deja ya de tanto hablar del Alzheimer. De hecho, aquí en España, hoy día 21, apenas yo he visto realmente eventos importantes que hayan hablado de esta problemática que lleva la enfermedad llamada Alzheimer. Como digo, se está haciendo ya como normal, se quiere como normalizar de que el Alzheimer forma parte de la vejez. Es decir, tú te vas a llegar a hacerte vieja o viejo y vas a tener Alzheimer, porque esto forma parte de la vejez. Esto es como lo que se está intentando que nos acabemos creyendo. Y si te lo acabas creyendo, al final sí, los gobiernos apenas van a sacar leyes que puedan ayudar realmente a las familias, que son las que realmente pagan el precio, más que el enfermo, porque desgraciadamente el enfermo en ciertas etapas ya no es consciente de nada. Pero la familia sí, la familia paga un precio elevadísimo, elevadísimo. ¿Por qué, como digo, no se centra más las instituciones gubernamentales y los gobiernos en ayudar a los que están cuidando? ¿Por qué no sacan leyes donde después de haber cuidado tengas derecho a un paro, por ejemplo? Por ejemplo. Y no luego, como te vas a encontrar con una mano delante y una mano detrás. ¿Por qué no se habla realmente de lo que es el Alzheimer en la sociedad? Es un problema muy serio. Ya estamos en 60 millones de personas en todo el mundo. Y en 5 años o 10 años más, esto se va a triplicar. Porque además recuerden también que cada vez las personas vivimos más años. Somos mucho más longevos. Pero desgraciadamente, ser longevo no está exento de tener este tipo de enfermedades llamadas neurodegenerativas. ¿Por qué no se invierte también muchísimo más en centros, en escuelas o en universidades o en los centros mismos de salud en dar también clases a las familias sobre nutrición? ¿Por qué no se enseña sobre la nutrición a las familias que tienen
a un familiar con este tipo de enfermedad? ¿Por qué no se les enseña a manejar la enfermedad desde una forma integral? Y cuando yo digo integral, no me refiero solamente a tomar un suplemento, me refiero a hacer un cambio, unos cambios que a largo plazo van a traer beneficios, van a ayudar a que el enfermo tenga una mejor calidad de vida, van a ayudar a que quizás el enfermo sea menos agresivo, va a ayudar a que la familia o principalmente el cuidador pueda vivir más relajado, más tranquilo, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad como esta enfermedad provoca. Y esta enfermedad provoca todo esto porque precisamente lo que ellos comen cada día, lo que ellos toman cada día, los llamados por mí, esos caramelos, eso lo único que hace es agravar más la enfermedad. ¿Por qué no se visibiliza más el precio también que miles de cuidadores ya han pagado o están pagando? Como son los problemas emocionales también. El cuidador siempre vive en un filo, en una cuerda, en un hilo muy finito, donde la depresión siempre está presente, la tristeza está presente, la angustia está presente, la incertidumbre está presente, el miedo al futuro está presente y sobre todo la soledad. Al principio de la enfermedad, la familia apoya. A medida que la enfermedad va avanzando, el cuidador o la cuidadora se empieza a quedar solo o sola. La familia, a medida que va viendo lo que es la enfermedad, lo que conlleva cuidar de una persona con ese tipo de enfermedad, muchas familias se alejan, dejan todo el peso al único cuidador o cuidadora que hay. ¿Por qué no se habla también de esto? ¿Por qué no se sacan leyes que obliguen a todos los hijos que deben de cuidar por igual al papá o a la mamá? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se reconoce que el trabajo que los cuidadores están haciendo, que llevamos años haciéndolo, porque este tema de los cuidadores no es de ahora, ni del año pasado, ni del anterior, ya son como 2 décadas donde más se habla de los cuidadores? ¿Por qué no se reconoce este trabajo que hacemos, esta labor, que hasta los gobiernos nos quieren confundir, haciéndonos pensar para que nos acabemos creyendo que como es el papá y la mamá, una lo hace por amor y por lo tanto no es un trabajo? ¿Por qué no se acaba reconociendo que lo que estamos haciendo es un trabajo? Un trabajo que vale dinero, que ahorra seguridad social al Estado, que ahorra sueldos al Estado. ¿Por qué no se acaba reconociendo eso? ¿Por qué no nos pueden hacer un contrato desde la misma seguridad social conforme que estamos trabajando? ¿Y de qué forma trabajamos? Porque no es lo mismo un auxiliar que quizás trabaja, como se llama aquí en España, una semana corta, una semana larga, pero que tiene sus días de descanso, sus beneficios, sus nóminas, sus pagas dobles. Si está de baja, cobrará a el cero nada que tiene el cuidador o la cuidadora. Estos son los temas que se deberían de sacar a la luz cuando llega el día 21 de septiembre. Y no solamente sacar posts en las redes sociales, una mano cogiendo una mano de una viejecita, hablando de lo que conlleva la enfermedad del Alzheimer, de lo importante que es el apoyo al enfermo, pero joder, y perdónenme que lo diga así, pero el enfermo vive gracias a nosotros, a los cuidadores. Si no fuera por ti que estás cuidando, esta realidad, esta enfermedad, apenas sería conocida. Esta enfermedad es conocida por el peso tan grande que conlleva para la persona que está cuidando, por el precio que se paga. Ojalá, vuelvo a repetirlo, ojalá que se hiciera más incidencia en estos cambios que son tan necesarios. Dentro de unos años, la seguridad social en muchos países no tendrá dinero para mantener a tantos abuelos con ese tipo de enfermedad, porque es muy caro. Es muy caro tratar este tipo de enfermedad. Es muy caro y la seguridad social no te da todo lo que necesita la persona enferma con esta enfermedad. ¿Por qué no se hacen muchos más centros de apoyo al cuidador? ¿Por qué no se hacen así como se hacían y se siguen haciendo? Aunque, como yo digo, cada vez hay menos centros de día, menos centros lúdicos para la gente mayor. Y yo hablo de mi país, aquí en España. Cada vez como que se cierran muchos más centros, más residencias inclusive, como le decía al principio, las públicas, es imposible pensar en meter ahí a alguien porque hay una larga lista de espera. Y las privadas, incluso aún pagando, aún siendo caras, también están saturadas. O sea, imagínense el nivel de enfermos que hay con esta enfermedad. ¿Por qué el gobierno no invierte tantos edificios que hay cerrados? ¿Por qué no invierte y hacen centros para los cuidadores también?
¿Por qué no hacen centros para personas con demencia y que contraten al hijo o a la hija que estaba cuidando? ¿Por qué no les dan un trabajo así? ¿Por qué? Y lo más importante para mí, de todo este mundo del Alzheimer que cada año el día 21 de septiembre se recuerda, lo más importante para mí es la figura de nosotros, los cuidadores. Porque vuelvo a repetir que el precio que uno o una paga es... Solo me entenderá quien lo ha vivido o quien lo está viviendo. Solo. Y por supuesto, como yo también he dicho hace un momentito, ojalá que surgieran leyes que obligaran el cuidado de los padres a todos los hermanos, no solamente a uno. Sabemos que esas leyes no existen. Quizás te pueden exigir o les pueden exigir a algún otro hermano que no quiere tener al papá o la mamá, ni quiere venir un domingo, ni un fin de semana, ni lo quiere tener en vacaciones. Quizás le puede obligar a que contribuya económicamente. Pero como vulgarmente se dice, y perdónenme, el muerto te cae a ti. ¿Por qué no se sacan leyes que obliguen a todos los hijos a cuidar lo mismo que el que estaba cuidando? ¿Por qué no se hace eso? Así que esta es mi reflexión para el 21 de septiembre, que ya está muriendo este día. Aunque dicen que es todo el mes, ¿no? Visualizar todo el mes de septiembre como la fecha mundial del Alzheimer. Pero vuelvo a repetir que deberíamos de centrarnos muchísimo más en lo que hay detrás del Alzheimer. En lo que hay detrás es el precio que se paga y la persona que es la figura más importante, el cuidador. Incluso más importante que el propio enfermo. Porque el enfermo no existiría si no fuera gracias al cuidador. Si no fuera gracias al cuidador, esta enfermedad apenas sería conocida. Sería una enfermedad quizás como tapada en lo que antiguamente se llamaban manicomios o en algún centro particular. Pero hoy en día es súper visible gracias al precio que pagan los que cuidan. Porque como te digo, no todos quieren cuidar. No todos quieren cuidar. No todos. Esto es una realidad. Y no de ahora, ya de años. Así que deberíamos de hacer esta reflexión. Y siempre también yo he sido partidaria de que hay que contribuir y hay que apoyar cualquier iniciativa que sea para beneficiar a nosotros, a los cuidadores, porque se juega tu futuro. Porque si los gobiernos sacaran leyes que reconocieran nuestro trabajo, que nos hicieran un contrato de trabajo, porque ¿qué diferencia hay que vayas a cuidar a alguna residencia a que lo estés cuidando en la casa, si está a las mismas horas o más? Porque de la residencia tiene un horario, entra, sale y se va, y se despeja. Tú, sin embargo, estás día y noche aquí en la casa. Porque los gobiernos no reconocen esto como un trabajo, más allá de dejarlo unido a que hay un hilo sentimental, que hay un hilo de sangre, y como que moralmente tienes que hacerlo. Pero es que, además de moralmente, pero es que también se trata de tu vida. O sea, es que nadie vive del aire. Nadie vive, las cosas no caen del aire si uno no las trabaja. Y si tú solamente cuidas, ¿cómo te puedes proyectar a un futuro? Por eso, tantos otros hermanos no han querido ni quieren cuidar de esta forma. Prefieren dar dinero y llevarlos a residencias. Pero vuelvo a repetir, es que las residencias están saturadas. Muchas residencias, además, son un desastre. Son desastrosas muchas residencias. Existe también mucho maltrato en las residencias. Muchísimo. Inclusive hasta las residencias privadas. Entonces, lo cómodo, pues el hermano o la hermana que en un momento determinado decidió cuidar, a él o a ella le ha caído, vuelvo a repetirlo, que no suene a mal, pero es una frase muy normal en la calle, el muerto le cae a ese hermano o a esa hermana. Mientras el resto de los hermanos siguen con su vida, siguen trabajando, siguen prosperando, siguen proyectando un futuro, siguen cotizando en la seguridad social, siguen teniendo vacaciones, siguen teniendo fines de semana, siguen teniendo una vida normal y corriente, siguen teniendo parejas, pero ¿y el cuidador? ¿Y la cuidadora? Por eso es tan necesario visibilizar esa enfermedad, pero desde este otro punto. No desde la enfermedad porque ya estamos hartos, ya sabemos lo que es el Alzheimer. Vamos, yo creo que sí, ¿no? No creo que a estas alturas la gente no sepa qué es el Alzheimer. O qué va a ocurrir con la persona que tiene Alzheimer, ¿no? O qué ocurre con los medicamentos que nos recetan, que esto ya, vamos, esto ya es más que conocido. Y si no, les invito a que entren en Telegram también. Miren en Telegram estos grupos privados que están en Telegram y miren las familias como hablan del desastre de estos caramelitos que muchos años atrás nos mandaron que debíamos de darles al papá o a la mamá. No los han curado, los han empeorado. O sea, un desastre total, ¿no? Entonces, tenemos que pensar
realmente en el futuro de esta enfermedad y tenemos que pensar y pedir estos cambios tan necesarios a los gobiernos, a las alcaldías, a los barrios, a las instituciones, porque, permíteme que te recuerde, que en unos años tú vas a ser el próximo viejo y la próxima vieja, yo también. Y una tiene que pensar, Dios mío, si a mí me pasara esta enfermedad, ¿cómo quiero que me traten? ¿Y quiero realmente ser una carga para ese hijo, para esa hija? Tiene que haber algunas leyes que a mí me favorezca como ciudadano, como ciudadana, sin tener que ser una carga para otra persona, que tiene su vida y que la va a romper por cuidarme a mí. En eso se debería de enfocar. Y también, por supuesto, de vez en cuando, hablar en las escuelas, no solamente ahora en septiembre porque ha sido o es el mes del Alzheimer, hablar durante todo el año también en las escuelas y enseñarles también a los chicos y a las chicas antes que salgan del colegio, en el último curso, hablarles un poquitín también de este fenómeno llamado el Alzheimer en los abuelos, porque seguramente muchos jóvenes que están en el colegio con 14, 15 años tienen algún abuelo o alguna abuela con esta enfermedad y tienen que entender qué es la enfermedad. Así que imagínense cuántos cambios hay que hacer en esta sociedad. Pero sí que de verdad, y muy de cierto y muy de corazón, ojalá que cada vez más, y no esperar solamente a que sea el día 21 de septiembre, se pueda dar mucha más visibilidad a estos problemas, porque es un problema a nivel mundial y es un problema no solamente del cuidador, sino es un problema a nivel también, como les decía, sociosanitario, social, porque cuidar a alguien con este tipo de enfermedad se necesita mucho dinero, mucha plata. Eso es lo primero. Y los gobiernos como que no tienen tantos dineros. Se necesitan nuevas leyes y sobre todo lo más importante, se necesita que los que estamos cuidando o hemos cuidado o estamos cuidando y somos esos cuidadores que se supone que no trabajamos porque como es el papá o la mamá lo hacemos por amor y se supone que no estás trabajando. Esto es muy necesario que se cambie, porque de verdad que cuando la historia acaba, ¿cómo se encuentran? Si tú has sido cuidadora o cuidador, ¿cómo te has encontrado a finalizar esto? ¿Te han dado algún dinero? ¿El gobierno te ha pagado algún dinero? ¿Te ha dado un carnet de paro? ¿Han reconocido tu trabajo? ¿Te han hecho una carta conforme tantos años has sido ya experto en cuidar para que puedas encontrar un trabajo luego en algún centro? No. Entonces todo esto hay que cambiarlo porque se paga un precio muy elevado. Y desgraciadamente el enfermo en ciertas etapas ya no se da cuenta. Pero quien paga el precio realmente de esta enfermedad es el cuidador, es la cuidadora. Así que día 21 de septiembre 2025, ojalá que muchas personas, ojalá de verdad, que piensen como yo pienso. Que entiendan lo que yo acabo de explicarles aquí. Algo que muchos años yo ya llevo también diciéndolo. Que el cuidador y la cuidadora es realmente el perjudicado en esta enfermedad. Tristemente, porque la vida se te rompe, la economía se te rompe, tu futuro se rompe, la familia se rompe, las parejas se rompen, los amigos se alejan. Hostias, y al final acabas viejo y vieja tú también. ¿Y qué futuro te espera? Esto es lo que se debería de reivindicar, más que seguir hablando, como yo decía, en subir posts, en ver ahí un viejecito, una viejecita con alguien que le está acariciando la cara o le coge una mano. Dejemos de romantizar también eso, porque el precio es muy elevado. Los costos son muy elevados. Y para mí el costo es elevado desde el punto de vista de una persona que deja su vida entera solamente por cuidar. Y que por favor también se deje de romantizar, como es el papá o la mamá, pues lo haces por amor. No, como yo digo, nadie vive de amor, nadie. Ni las monjas viven hasta de la gratitud de la gente que les dan cosas. Ni las monjas podrían vivir, ni los monjes podrían vivir solamente orando. Aunque tengan una huerta y puedan plantar, pero necesitan que la gente les ayude, les den dádivas, limosnas, regalos. De hecho, hay hasta conventos que piden ayuda económica hasta para poder tener calefacción cuando llega el invierno. Pero ya el cuidador, ¿quién le paga? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién le ayuda económicamente? ¿Sí? Pensemos en esto, que esto sí que es importantísimo. Así que, vuelvo a decirlo, día 21 de septiembre del año 2025, Día Mundial del Alzheimer, mejor Día Mundial del Cuidador. Y se visibilice esta realidad, que es algo muy serio, pero muy serio, que se va a triplicar más en más años
y que hay que pensar en nosotros, porque tristemente, tarde o temprano, ese enfermo morirá, se irá, pero tú seguirás vivo y hay que pensar en tu futuro. Así que, si en tu barrio se están haciendo cosas a favor de los cuidadores o tienen iniciativas o alguna alcaldía tiene o algún ayuntamiento tiene iniciativas de este tipo, apóyalo, porque si salen leyes siempre van a ser leyes que te van a favorecer. Este es mi mensaje para este día 21 de septiembre del 2025, el Día Mundial del Alzheimer. Ojalá algún día se cambie o se pueda añadir a esto del Día Mundial del Alzheimer, el Día Mundial, pero de todos los días del año, de los cuidadores, que son realmente las víctimas en esta enfermedad. Gracias por escucharme.